Esta historia la hago llegar desde la cárcel, pues me encuentro pagando una condena de más de 20 años por un delito que siento que ni siquiera Dios me va a perdonar. Mantengo mi identidad bajo anonimato por obvias razones, y me veo obligado a reemplazar los nombres originales de los involucrados por otros, por protección y evitar problemas futuros. Esto ocurrió en 2016. Era embalsamador profesional. Trabajaba en una morgue donde no trabajaba cualquier cadáver, sino unos especiales. Recuerdo que cuando comencé a trabajar ahí, se me hizo muy difícil adaptarme. A pesar de haber hecho prácticas y todo, nada se comparaba como el verdadero campo laboral. En esa misma morgue conocí a Margaret, quien me ayudó en mi proceso de adaptación y se convirtió en mi más fiel amiga y compañera de trabajo. Para nadie era un secreto que Alberto era el que mejor salario tenía, pero había algo peculiar en su trabajo. Era el que menos cadáveres trabajaba. No comprendíamos por qué era el de mayor salario y el de menor trabajo. Además, cada que llegaba uno de los cuerpos que eran para él, los traían en autos diferentes, lujosos y escoltados. Incluso el personal que lo colocaba en la sala era exclusivo. Nunca nos dieron detalles sobre eso, y tampoco nos atrevimos a indagar tanto sobre ello. Margaret y yo teníamos curiosidad, pero era más por el salario. Además, ahí mismo en la morgue, le construyeron un espacio donde únicamente podía trabajar él para que nadie lo viera con los cadáveres. Nos sentíamos excluidos, pero nada podíamos hacer. Varias veces le preguntábamos qué se tenía que hacer para disfrutar de los mismos beneficios que él, y a menudo me repetía que lo mejor era que no supiera nada, y me aconsejó que dejara de hacer preguntas innecesarias, o me metería en serios problemas con mi jefe y me despedirían. Decirme eso fue más que suficiente para que la intriga solo la compartiera con Margaret y ya. Fue entonces cuando llegó el día en que llegué más temprano de lo habitual a la morgue. Al parecer, hice un silencio extremo sin darme cuenta, y fue así como descubrí que Alberto estaba en la sala hablando con una agente misteriosa. Le decían que él no podía salirse del negocio, y entonces amenazaron con asesinar a toda su familia delante de él. La cosa es que Alberto no dio el brazo a torcer e insistió en que renunciaría. Vi con mis propios ojos cómo esos hombres lo llenaron de balas y dejaron el cuerpo tirado en el piso sobre un charco de líquido rojo. Me tuve que esconder inmediatamente para no ser descubierto. Vi sus rostros, pero no pude identificarlos. No los conocía. Cuando se fueron, llamé a la policía y les conté todo lo que pasó. Se armó un caso inmediatamente, y por unos días fui sospechoso debido a que fui el único testigo. No me sacaba esa escena de la cabeza, y antes de poder continuar con mi vida, me llegó una visita a la morgue mientras hacía el turno de noche. 2 camionetas lujosas se estacionaron enfrente, y hombres bien vestidos bajaron, acompañados de escoltas armados. Cuando los vi entrar a la sala, hice un esfuerzo sobrehumano para no entrar en pánico. Era el único que se encontraba en la morgue. Fue entonces cuando, de entre todos ellos, reconocí a 2, los mismos que le habían quitado la vida a Alberto. Me dijeron que sabían que los espié aquella vez, pero que no me preocupara, que no había problemas. De hecho, se sentaron conmigo y me dijeron que tenían una propuesta que hacerme. No tuve otra opción más que decirles que con gusto la iba a escuchar, y entonces comenzaron a contarme. Ellos tenían químicos expertos que lograron crear una droga especial.
Se trataba de una píldora que adormecía el cuerpo y eventualmente enviaba señales que daban a entender que la persona había sufrido un paro cardíaco. Los latidos del corazón no eran detectados, pero la persona seguía con vida. Reveló que tenían gente comprada en todos los hospitales para que esas personas las enviaran directamente a esa morgue, donde un embalsamador las mantenía adormecidas hasta que se las llevaban para ser vendidas a otros lugares del país o incluso al exterior. El verdadero cuerpo era reemplazado con uno hecho de un extraño material, como arcilla, pero vi las fotos que me mostraron y no se notaba la diferencia para nada. Pregunté por qué me estaban diciendo todo eso, y revelaron que el embalsamador que ellos tenían era Alberto, pero tomó malas decisiones y eso le costó la vida. Querían que yo lo reemplazara, y entonces me dijeron la cantidad de dinero que me darían por cada víctima. Era algo sumamente exagerado. Ni siquiera en 2 años de salario tendría esa cantidad. Eso fue lo que me hizo aceptar, pero tenía otra petición. Les hablé de Margaret y les dije que era importante para mí que me garantizaran que a ella no le harían nada por nada del mundo. Ellos se pusieron de pie y me dijeron que yo tendría que hacerla mi compañera y también recibiría buen dinero. Acepté y entonces se fueron, pero no sin antes darme una bolsa con mucho dinero. Según ellos, era un bono por haber aceptado. Cabe mencionar que me recalcaron que si yo los delataba, toda mi familia moriría de las peores maneras posibles y que sabían dónde vivían todos, incluyendo a mi abuela enferma. Eso me llenó de temor y comprendí que eso debía quedarse en completo secreto y hacerse con la mayor de las precauciones. Al día siguiente le conté a Margaret y me sorprendió la facilidad con la que aceptó todo. De hecho, no dudé en preguntarle por qué accedió tan rápido. Nos estábamos metiendo con gente peligrosa, haciéndole algo sumamente injusto a personas inocentes, adolescentes en su mayoría, según lo que me habían dicho. Fue entonces cuando me reveló que sus abuelos estaban muy enfermos y que lo que ella daba para ayudarlos cada mes no alcanzaba. Entendí que era una necesidad, pero ella no supo ocultar la maldad que emanaba. Iba a tener mejor estómago que yo para eso, no cabía la menor duda. Ese fue el inicio de todo. Al día siguiente a ella también le dieron algo de dinero por haberse dejado convencer, cosa que fue más fácil de lo que imaginaba. Pronto nos revelaron que el dueño de la morgue estaba en el negocio. Me impresionó cuánto poder debían tener esas personas. Los tenían a todos en sus manos para ese modus operandi. A veces me daba escalofríos, pero mientras hiciera todo bien, nada malo iba a pasar. Recuerdo la primera chica que nos tocó. El resto del personal de la morgue fue desalojado, incluyendo a las 2 señoras que se encontraban haciendo la limpieza en ese momento. Nos pusieron el cuerpo en la sala y afirmaron que el dinero nos llegaría después de que se la llevaran al día siguiente. En una caja de madera metieron el cuerpo que sería reemplazado, el cual se le entregaría a la familia de la chica. Mi cuerpo me temblaba de la ansiedad y el miedo. Me sentía culpable al darme cuenta de que dentro de mí no había ni una sola gota de arrepentimiento. De hecho, ni siquiera pasó por mi mente el ayudar a esa chica a escapar. Todo lo contrario. Estaba concentrado en administrarle una droga que nos dieron para mantenerla dormida, suministrada vía intravenosa. Todo el paso a paso lo hicimos a la perfección. Al cuerpo que haría de reemplazo no le tuvimos que hacer nada. Solo lo dejamos en su respectivo lugar y ya.
Tuvimos que esperar despiertos toda la noche, y antes de que saliera el sol, llegaron 3 camionetas negras. Se estacionaron enfrente. Tenían llaves de la morgue. Ni siquiera me sorprendí al ver eso. Entraron a la sala en la que estábamos y nos entregaron el dinero. Después de eso, se llevaron a la verdadera chica y nunca supimos más de ella. Ese fue el inicio de algo que para nosotros no se le veía un final. Los meses pasaron y pronto aprendí a vivir con eso. Encontraba consuelo diciéndome a mí mismo que de todos modos no era yo el que le quitaba la vida a esas chicas, suponiendo que eso fuese lo que les hicieran. A Margaret le iba mucho mejor que yo. Era evidente que yo recibía más dinero que ella, pero en ocasiones era ella la que me decía que esperaba con ansias a una nueva paciente para seguir llenándose los bolsillos con billetes. Yo solo me limitaba a quedarme callado. La cosa se nos complicó el día que llegó Ana Blanco, la que fue nuestra última víctima. Llegó como cualquier otra. A ella no la trajeron aquellos hombres con trajes elegantes, sino el personal de una clínica. Se encargaron de poner el cuerpo en la sala y el falso sobre otra camilla metálica. Sus rostros eran reconocibles con facilidad. Los veíamos unas 2 o 3 veces al mes. Evidentemente, estaban dentro del negocio también. Le hicimos todos los arreglos a Ana, y entonces esperamos a que dentro de algunas horas llegaran por ella. En esa ocasión noté que Margaret no dejaba de mirarla, ahí acostada sobre la camilla. Le pregunté si pasaba algo, y me dijo que sentía que esa chica tenía algo diferente. Era la primera vez que me decía algo como eso, y lo primero que pensé fue que se estaba arrepintiendo de hacer lo que les hacíamos a todas esas adolescentes. Me puse de pie, me acerqué a ella y le dije que dejara de mirarla. En su rostro pude ver mucha seriedad y comprendí que no tenía remordimiento, sino un mal presentimiento. Entonces yo también me puse a ver el cuerpo de Ana. La droga estaba pasando por sus venas. No iba a despertar hasta que llegaran por ella. Todo estaba en orden, así que le dije a mi compañera que mejor nos moviéramos de ahí y esperáramos en otro lado. Usé esa excusa para tener relaciones con ella en el baño. Llevábamos así unos 3 meses. Después de todo, compartir tanto tiempo juntos y una labor tan peligrosa como esa, tarde o temprano iban a formar un vínculo. Por fortuna, su incomodidad con el cuerpo de Ana no fue impedimento para que rindiera en el acto, y se disfrutó. Poco después de terminar, llegaron por el cuerpo, nos entregaron el dinero, hicieron 1 o 2 bromas como habituaban, y se marcharon. Cuando el sol salió, terminó nuestro turno, y entonces los otros encargados fueron los responsables de entregar el cuerpo falso a la familia. En ocasiones ponían cuerpos que en nada se parecían, pero ellos mismos daban la indicación que lo mejor era que el ataúd no tuviera ventana donde el rostro se pudiera apreciar. Eran increíblemente ingeniosos, por eso el negocio perduraba. Teníamos los 2 días posteriores completamente libres. Margaret y yo planeamos ir a una discoteca. Hacía días que no salíamos divertirnos, y quedamos en que nos veríamos en la noche para disfrutarla en todo el sentido de la palabra. Estaba un poco entusiasmado. Ella en verdad me gustaba, pero poco se lo demostraba. Pasé por ella en el auto que me compré con el dinero de lo que hacíamos, y entonces fuimos al lugar. Era muy elegante.
pero contábamos con el dinero para incluso comprarlo si se nos diera la gana. Bailamos, bebimos, la estábamos pasando realmente bien, tanto así que nos unimos con un grupo amigable de personas aparentemente un poco menores que nosotros. Incluso con ellas se pasó bien. Hubo un momento en el que nos sentamos a descansar de tanto bailar, y entonces notamos que el guardia del lugar estaba discutiendo con una chica en la entrada. No tuvimos que preguntar nada. Uno de los del grupo nos reveló que esa chica era la hermana de una que había desaparecido pocos días atrás y estaba desesperada pegando carteles de "se busca por todos lados". La cosa es que quería hacer eso dentro del establecimiento y no se lo permitían. Margaret preguntó cómo se llamaba la hermana de la chica que discutía en la puerta, y entonces nos lo dijeron: Ana Blanco. Fingimos no estar asombrados, pero por dentro estábamos más que aterrados. No teníamos idea de que su hermana estuviese haciendo una búsqueda tan exhaustiva, ni qué tanto sabía. Fue entonces cuando nos despedimos de esa gente y caminamos hacia la salida. Llegamos hasta la hermana de Ana y le dijimos que teníamos que hablar con ella. De inmediato supuso que era sobre su hermana, y entonces accedió a caminar con nosotros. Sin vacilar, le preguntamos qué era lo que sabía sobre eso, y nos confesó que algunas fuentes decían que la última vez que su hermana fue vista había sido en una discoteca de esa zona de la ciudad. Luego dijo que unas que otras personas afirmaban que se encontraba en una morgue, pero según sus propias palabras, era obvio, ya que el cuerpo pasó por ahí. Lo que decía nos tenía confundidos, ya que se supone que se había entregado un cuerpo falso del que nadie se daría cuenta. Fue entonces cuando Natalia, la hermana de Ana, nos confesó que ella alzó la tapa del ataúd y aseguraba que esa de ahí no era su hermana. Se metió en la cabeza que había sido reemplazada con un cuerpo falso y por eso la buscaba. Nos sorprendió lo lejos que logró llegar por sí sola, y eso nos asustaba. Dedujimos que esa chica no podía llegar con vida a su casa. Por fortuna, las personas para las que trabajábamos nos dieron varias píldoras que usaban para secuestrar a las chicas. Nos concentramos en decirle a Natalia que se veía un poco pálida y que teníamos una pastilla que podía ayudarla. Ella se negó, aunque de buena manera, y entonces comenzó a preguntar si nosotros sabíamos algo sobre su hermana. No tuvimos opción. Le dijimos que sí, pero que solo la ayudaríamos si se tomaba la pastilla, ya que verla en ese estado era algo que nos ponía un poco incómodos. Ella al final accedió, y entonces le dije que podíamos ir a mi auto y hablar tranquilamente. Cuando estábamos a metros de llegar se dio cuenta de que su cuerpo se estaba adormeciendo, y dedujo que eso de ahí era un intento de secuestro. Hizo todo lo posible por regresar corriendo, pero me di cuenta a tiempo y la golpeé por la espalda. La subí en la parte de atrás y Margaret se encargó de amarrarla. Fue sencillo, ya no le quedaban casi fuerzas. Llamamos al número que nos dieron nuestros jefes en eso, en caso de emergencia, y nos dijeron que la lleváramos a la morgue, que ya iban a dar la orden de que desalojaran el lugar. Así fue. Cuando llegamos, solo estaba un hombre con buen traje, esperándonos en la entrada. Nos abrió y entonces pusimos el cuerpo de Natalia sobre una camilla. Le inyectamos la otra droga y esperamos a que llegaran por ella. Margaret y yo nos miramos las caras. Era la primera vez que hacíamos algo como eso, y no existía el arrepentimiento por ningún lado. Esa madrugada pasó algo curioso. Margaret y yo
Nos quedamos dormidos por el alcohol, y al despertar, el cuerpo de Natalia ya no estaba sobre la camilla. La droga se estaba derramando, y había marcas de pisadas debido al líquido. No cabía la menor duda, la chica se había escapado. No supimos qué hacer en ese momento, así que la buscamos por toda la morgue. Incluso fui a la entrada a preguntarle al que estaba ahí, pero ya se había ido. No sabíamos qué hacer. Irnos no era opción. Terminaríamos como Alberto, pero no sabíamos si quedarnos daba lo mismo. En menos tiempo del que pensamos, llegaron no 3, sino 5 camionetas a la morgue. Entre todos los que entraron, se encontraban aquellos que nos contrataron. Dijeron que querían ver a la chica en persona, pero cuando les dijimos lo que pasó, quedaron con una mirada amenazante hacia nosotros. Supimos que nos iban a disparar, pero no les dio tiempo. La policía irrumpió en ese momento. Más de 30 oficiales entraron de golpe, y entonces se dio inicio a una balacera de la cual Margaret y yo tuvimos que escondernos para no resultar heridos. Nuestros jefes perdieron la vida y lograron arrestar a unos 4, sin contarnos a nosotros 2. Natalia lo reveló todo, y aquellos hombres confesaron 5 días después. Nos llevaron a juicio, y el juez no fue para nada amigable. No he visto a Margaret desde entonces, y vivo todos los días con el miedo a que alguien llegue a la cárcel exclusivamente a asesinarme. Nunca abrí la boca, ni pienso hacerlo, pero sé mucho, y en esos negocios sé cómo son las cosas con los que terminan preso.